porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, saludos, bienvenidos a su podcast Evangelio Práctico. Hoy sí que sí, hoy no hay para nadie, vamos a ir rápido porque tenemos mucha información. El episodio número 7, el principio de la honra, fue un episodio que causó una sensación brutal y mucha gente nos ha pedido que por favor demos más información sobre este principio de la honra porque no saben, no han escuchado y es lamentable, pero así es. Así que vamos a traer información importante sobre lo que es el principio de la honra y para esto voy a honrar. Voy a traer a un invitado especial, a mi pastor, a mi mentor, el pastor Carlos Cintrón, quien es el pastor principal de la iglesia Vida Abundante en Fajardo, Puerto Rico, pastor principal de la iglesia Vida Abundante en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, y pastor principal de toda la red internacional Vida Abundante, con iglesias que se le brinda cobertura en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Venezuela, España y algunos otros países. Así que sin más preámbulo, quiero dejarlo porque hoy tenemos mucho material. Quiero dejarlos con mi pastor, mi mentor, el pastor Carlos Cintrón. Gracias, pastor Ezequiel, por invitarme a participar de tu ya tan esperado podcast y para poder contribuir en algo al tema que comenzaste sobre la honra. Así que me siento muy honrado de poder participar contigo y con tu numerosa y hermosa audiencia. Así que gracias una vez más y espero que este contenido les bendiga a todos los que lo escuchan, tanto como ha bendecido a mi vida. Cuando hablamos de honra, la honra es una cultura. Y quiero comenzar con una lectura sobre un verso bíblico para darle así comienzo a la parte que me ha sido encomendada a compartir con ustedes hoy. En el libro de Malaquías, el capítulo 4, el verso del 5 y 6, en la versión Reina Valera dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que Dios está diciendo a través del profeta es lo siguiente: si no se respeta y se honra en el orden que yo he establecido, si no se enderezan, yo vendré y destruiré la tierra. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 19, está escrito: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Que los hijos honren a Dios, que honren a los padres, ya sean estos padres biológicos, tutores o padres espirituales. Los padres no siguen a los hijos siguen a los padres. El hijo debe seguir al padre. No es asunto de los padres andar detrás de los hijos. Ese modelo lo vemos en la Escritura. Moisés nunca siguió a Josué. Josué siguió a Moisés. Elías no siguió a Eliseo. Eliseo siguió y le servía a Elías. Jesús no siguió a los 12 discípulos. Los 12 discípulos le seguían a él. Pablo nunca siguió a Timoteo. Timoteo seguía a Pablo. Ese es un orden donde hay una persona con una autoridad establecida que es mentor, discipulador, padre o autoridad sobre un grupo de personas. Esto no lo hace dueño o mejor, sino que ese es el orden de las cosas. Por ejemplo, ¿para qué fue enviado el profeta Elías? Con el versículo que comencé. Fue enviado a traer una cultura. Él vino a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que él vino a traer una cultura, una manera de las familias y la sociedad manejarse. Esto se traduce en que tengamos un estilo de vida. Todo reino, todo país que tiene ley y orden, tienen una cultura. El reino de los cielos, que es un reino, también tiene una cultura. La cultura que gobierna el reino de Dios es la honra. Pastor, la honra. Sí, piense un poco en esto.
Satanás fue arrojado del tercer cielo por rebelarse contra la autoridad. La autoridad era Dios. Él trató de alterar el orden establecido por el Creador. Con su acto deshonró a su Creador y tuvo pésimas consecuencias. Adán y Eva fueron sacados del paraíso por comerse un fruto. ¿Qué pecado había en comerse un fruto? Porque donde no hay ley y no había ley, no existe el pecado. Eso está en Romanos 4, verso 15 y Romanos 5, verso 13. Pero ese acto deshonró a Dios y tuvo consecuencias pésimas para Adán y Eva y así la humanidad que desciende de ellos. Sabemos que somos salvos por gracia, pero esto vino como resultado y gracias a la honra que Jesús otorgó a su Padre, nuestro Padre Dios. ¿Cuál fue la labor más grande de Cristo en la tierra? Pastor, ¿cuál fue? ¿Salvar la humanidad? ¿A eso vino Cristo? No. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la labor más grande que hizo Jesús en la tierra fue hacerse obediente. Porque haciéndose obediente, honraba al Padre Dios que lo envió, nuestro Padre. Te voy a pedir que escuches con atención y con tus oídos espirituales, que estés bien atentos, porque no quiero que malinterpretes este contenido que voy a compartir contigo. En el libro Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 41 al 42, en la versión Reina Valera, leemos de tal manera, en el verso 41, y él, hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Pastor, ¿qué oró? Verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está orando, pidiendo y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Padre, que yo no pase ese vía crucis que me espera. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, si quieres, libérame del sufrimiento que me espera, pero hágase tu voluntad. Ahora, imagina por un momento que el Padre hubiese pasado de él la copa, que hubiese concedido su deseo de evitarle el sufrimiento y la cruz. ¿Dónde estuviéramos tú y yo ahora? Jesús en su agonía pensó, vine a salvar a la humanidad, pero esto estará bien doloroso y difícil. Él prácticamente estaba pidiendo al Padre que lo liberara de esa responsabilidad, pero siempre con la mentalidad de honrar al Padre en toda ocasión. Escucha bien esto. Jesús fue a la cruz para honrar al Padre y como un efecto secundario de la honra al Padre, nosotros fuimos y somos salvos. Así que sí, Jesús nos salvó en la cruz. La pregunta que debiéramos hacernos, entonces, ¿por qué fue a la cruz? Si Él quería evitarse el sufrimiento, porque obedeció al Padre y obedeciendo al Padre lo honraba. Veamos otro caso. Y estoy tratando de probarles que la honra es la cultura del reino de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿por qué lo hacía? Para que no nos pudiese salvar. Sí, en parte. Pero su mayor objetivo no era ese, sino dividir al Hijo del Padre, o sea, dividir a Jesús de la voluntad del Padre. ¿Cómo? Provocando que Jesús deshonrara al Padre. ¿Cómo lo deshonraba? Escucha, Jesús fue enviado por el Padre. Convertir una piedra en pan no lo hacía un pecador. Eso no es un pecado. Lo que dañaba la relación de Jesús con el Padre fue que hiciera lo que Satanás le decía, porque él, o sea Jesús, solo debía escuchar la voz del Padre y no la de alguien más. Por eso cuando Pedro
trató de disuadirlo de que no fueran a Jerusalén, Jesús sabía que era Satanás quien impulsaba los temores de Pedro y quien trataba de persuadirlo a escuchar otra voz que no fuera la del Padre. Escuchando otra voz, siguiendo la dirección de otra voz, Jesús deshojaba al Padre. No hay un pecado porque usted escucha la voz de otra persona, pero sí hay un pecado si el Padre te dice algo y tú no lo haces, porque estás deshonrándolo. En Mateo 4:1, Reina Valera nuevamente, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es asombroso lo que dice. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y a veces la gente no le encuentra lógica a eso. ¿Tentado para qué? El Espíritu Santo confiaba tanto en la honra de Jesús al Padre que lo llevó al desierto para probarle a Satanás que Jesús mantendría su posición de honra. Todo trata de la honra, amado y amada. En Lucas 1, versos 16 y 17, versión actualizada, TLA, dice: este niño, hablando del nacimiento de Jesús, hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Traté de decir al principio que ese niño era Juan el Bautista, ¿no? E iba a preparar el camino para Jesús, para recibir al Mesías. El Mesías significaba no solamente Jesús, sino que vino a ser Jesús a establecer un nuevo pacto. Todas las cosas bajo el viejo pacto, o sea, la ley, fueron físicas, externas, visibles y temporales, mientras que bajo el nuevo pacto de la gracia, todas las cosas son espirituales, internas, vistas y entendidas por fe y no por vista, y permanentes. O sea que el viejo pacto es la sombra y el nuevo pacto es la substancia. El viejo pacto es temporal, era temporal, y el nuevo pacto es eterno. El viejo pacto tiene apariencias exteriores, pero el nuevo es real. El viejo pacto ha sido ya quitado, ha perecido porque Dios lo declaró obsoleto. Dios lo removió y nunca será restaurado. ¿Dónde dice eso, pastor? En Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto es permanente, garantizado por la sangre de Cristo, en quien tenemos una eterna esperanza. Y Él ha entrado en los cielos a nuestro favor, viviendo eternamente para interceder por los santos. El odre viejo fue el judaísmo y el odre nuevo es el cuerpo de Cristo. La relación padre-hijo es el odre nuevo de la iglesia de la cual Jesús habló. Por eso Jesús enseñó a orar a sus discípulos de esta manera: Padre nuestro. Porque ahora es una relación de padre e hijo, no de un ser creado con su creador. Por ejemplo, Juan el Bautista fue enviado a anunciar que vendría una etapa nueva, un cambio radical y espiritual sobre los habitantes de la tierra. Ese Juan Bautista fue enviado, o sea, una figura apostólica. Fue enviado antes que Jesús. Recordemos que Jesús se hizo hombre, vino como hombre, no como Dios. Por lo tanto, necesitaba tener una figura de autoridad sobre él en la tierra. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Estás escuchando Evangelio Práctico. Digo nuevamente, por lo cual necesitaba tener una figura de autoridad sobre él en la tierra. O sea que Juan el Bautista fue el pastor de Jesús. No, escuche bien. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de bautizarse? 0 milagros. Todos los realizó después del bautismo. Observa esto. Consideremos a Jesús, Hijo de Dios, nacido sin pecado. Creció en sabiduría y en favor con Dios y con los hombres. Cuando él cumplió 30 años, el tiempo había llegado para que él comenzara su ministerio, porque en la cultura judía, un hombre de 30 años venía a ser un adulto completamente maduro
Y en un negocio familiar de esa cultura, la palabra de un hijo de esa edad estaba respaldada por su padre. Hasta ese momento Jesús no había conducido ningún ministerio público y no desarrolló señales o milagros. Antes que él comenzara su ministerio, Cristo también se tuvo que someter a otro hombre, alguien que fuera en Cristo delante de él, alguno que estuviese en el ministerio y tuviera la aprobación de Dios, pero alguien que en un sentido tuviera señorío. Y eso era necesario para que Jesús recibiera la bendición de Dios de alguien antes de que él comenzara su propio ministerio. Él fue a uno que había sido enviado delante de él especialmente para este propósito, Juan el Bautista, quien estaba bautizando en el río Jordán. Juan le dijo a él: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús respondió: dejemos estas cosas así ahora. Es propio para nosotros hacer que esto para que se cumpla la justicia. Eso está en Mateo 3. Pero generalmente Jesús le dijo: así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Qué era lo que Dios exigía? Si Jesús no había pecado, ¿por qué se tiene que bautizar? Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Dios estaba exigiendo que Jesús honrara una figura de autoridad que había venido antes que él. Amados, entonces ese bautismo de Juan, ¿cuál era? Era arrepentimiento de pecados. Y vuelvo y repito, y pregunto, ¿qué pecados tenía Jesús que fue bautizarse con Juan? ¿Bautizarse es una bendición? ¿Sí o no? Pues seguro que sí, bautizarse es una bendición. Y Jesús fue a buscar la bendición de Juan. Jesús sabía que eso era esencial. Aunque él era el Hijo de Dios y sin pecado, él debía someterse a la gracia de Dios, la gracia que había sido dada y depositada a otro, el que había venido delante de él. De esa manera Jesús buscó y recibió la imposición de manos y la bendición de Juan. Habiendo recibido esto, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él corporalmente. ¿Por qué? Porque llevó a cabo un acto de honra. Él no necesitaba bautizarse porque no era pecador. Pero él dijo: es necesario que yo lo haga. ¿Por qué? Porque era un acto de honra. Fue después de esa sumisión a otro que Jesucristo nuestro Salvador recibió la llenura del Espíritu Santo en preparación para el ministerio. Esto debe ser un requerimiento para cada uno de nosotros también. Sin sumisión no hay verdadera autoridad y sin relación no hay llenura de bendición. Cada uno de nosotros, cada creyente, cada ministro de los 5 ministerios está llamado a encontrar la llenura de gracia y la bendición a través de relaciones, de sumisión y de honrar a otros creyentes, pero especialmente a aquellos que están en autoridad sobre nosotros en el Señor. No porque sean mejores, no porque sean mejores personas que nosotros, sino porque ese es el orden de Dios. Muchos pueblos de Dios no han entendido lo de la bendición ni lo de la importancia de la relación paternal en el cuerpo de Cristo. Entendamos primero la bendición. ¿Sabes que el tema de la bendición es mencionado en la Biblia cerca de 600 veces y el de la maldición cerca de 200 veces? Tomamos las bendiciones como concedidas. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 8 y versículos 16 al 17. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo, no es que nos está bendiciendo ni que nos va a bendecir. Ya Dios nos bendijo. Además dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos bendijo y nos dio sabiduría. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo ora para que Dios le dé sabiduría si ya se la había dado abundantemente? Nos bendijo Dios, hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia. En ambos casos lo que la palabra establece es que las bendiciones y la sabiduría ya Dios las había puesto disponibles para nuestro alcance. Estaban disponibles, no las teníamos.
Por ejemplo, en el quinto día de la creación, Dios hizo los peces del mar y las aves del cielo y les bendijo y les dijo: fructificaos y crezcan en número, llenen las aguas de los mares y sean multiplicadas las aves de la tierra. Eso está en Génesis 1:22. Ya que Dios había hecho estas criaturas completas y perfectas en un medio ambiente perfecto y dio el mandato por el cual ellas vivieron, pregúntate ahora, ¿por qué entonces Él necesitaba también bendecirlas? Las criaturas estaban, dice, y las bendijo. ¿Por qué necesitaba bendecirlas? Notemos inmediatamente que la bendición aquí tiene mucho que ver con ser fructíferas e incrementarse. Llenen las aguas, multiplíquense. Esto es la verdad de lo que una bendición hace también en nuestras vidas. Por ejemplo, en el sexto día de la creación, Dios hizo al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. A su propia imagen. Entonces, dice, y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos e increméntense en número, llenen la tierra y subyúguenla, gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:28. Otra vez pregunto, ¿por qué, si el hombre fue creado a su imagen y semejanza y sin pecado, obviamente, porque Dios no tiene pecado, por qué se necesitaba la bendición? El hombre había sido hecho a la imagen de Dios y Dios había soplado en él su propio aliento, por el cual el hombre vino a ser un alma viviente. El hombre fue puesto en un perfecto ambiente y todas sus necesidades fueron suplidas. Ellos eran saludables, el jardín era perfecto y no había pecado, ni maldad, ni enfermedad. Ellos eran de la manera que Dios los quería y el Señor venía a caminar directamente con Adán en la frescura de la tarde. Si ellos vivían en luz, en perfección y gracia, entonces, ¿por qué el hombre necesitaría una bendición que viniera de su Creador? Bueno, ¿qué es realmente una bendición? Una bendición es una pronunciación que imparte poder espiritual. Abre camino para nosotros en la vida, dándonos aprobación y confianza. Nos da poder para que seamos exitosos. Es una gracia, la bendición es una gracia que nos capacita para venir a hacer lo que estamos llamados a hacer y para alcanzar lo que estamos llamados a alcanzar. Para ampliar esto, una bendición es una serie de palabras, específicamente un pronunciamiento, frecuentemente de alguien con autoridad que te da permiso para tener éxito y poder para avanzar personalmente en la vida y lograr el propósito que Dios tiene para ti. Es una aprobación que te ayudará a tener éxito, sostendrá tu vida, te capacitará para vencer los obstáculos, te levantará para alcanzar lo que has sido llamado a hacer y para hacer bien lo que has sido llamado a hacer. Recuerda que antes de hacer, debemos de ser. ¿No crees tú y yo que necesitamos una bendición? Entonces la honra trae camino a la bendición. La honra es manifestación de respeto, admiración y estima hacia una persona. ¿Sabes tú que la honra trae recompensas? Mira lo que dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón completo. Si hay recompensa completa, es porque hay una recompensa parcial. Recompensas de las Escrituras para los que honran. Estos son premios, recompensas para los que honran. En Proverbios 11, verso 1, dice que Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Dice luego, más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. Más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Eso está en el Salmo 25, verso 12. Tú amas y proteges a quienes odian el mal y te obedecen. Tú los libras de los malvados. Tú derramas luz y alegría sobre la gente honrada. Salmo 97, versos 10 y 11. Amados y amadas, este tema es tremendo. Voy a terminar hablándote sobre la ley de la honra. Las historias bíblicas tienen el propósito de enseñarnos cosas que Dios quiere que practiquemos. Estas enseñanzas no pasan de moda porque son principios eternos. Provienen de un Padre Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, lo es hoy y lo será siempre.
Hay cosas como la ley de la influencia, la ley del favor, la ley de la obediencia, la ley del primero y la ley de honra. Estas nunca cambian. La Biblia nos exhorta a buscar la sabiduría. Nacemos con inteligencia, pero no con sabiduría, porque sabiduría es un favor otorgado. Entonces, una oportunidad que la sabiduría nos muestra es la del honor. Si en tu vida no te va bien ni progresas, Dios no cambiará tu vida a menos que tú cambies a quien tú honras. El honor está al alcance de tu disponibilidad de recompensar a otra persona. La diferencia en cada ciclo temporal en tu vida se construye en base a quien tú escoges honrar. En otras palabras, tú construyes lo que sucederá en cierto tiempo en tu vida en base a cómo honras y si honras. Honor es la semilla que crea el acceso a un ambiente. José mostró honor en su conversación con el faraón. El apóstol Pablo mostró respeto cuando habló con Agripa. Ninguno de ellos eran hombres espirituales, pero mostraron respeto, honor, honra. El rol dominante de la sabiduría es hacerte discernir a quién tú debes honrar. Este fue el secreto de Esther cuando honró el consejo de Mardoqueo. Si tú sabes a quién Dios honra, entonces tú sabrás a quién debes honrar. Es por eso que la Biblia nos enseña a no tocar a los ungidos de Dios. El honor te hace perseguir algo o a alguien. Josué honró a Moisés. Ruth honró a Noemí y luego Booz. Eliseo honró a Elías. Tu respeto a la grandeza de otro es el primer paso para que consigas el favor de Dios y tu propia grandeza. Tener el favor de Dios es tu decisión. Nunca olvides que Dios puede tomar cualquier cosa que aparenta ser mala y convertirla en buena. Celebra y honra a aquellos a tu alrededor de ti que tienen el favor de Dios y se ve su grandeza. Rehúsa culpar a otros por los resultados de tus decisiones. Establece hábitos y rituales de éxito, no de pérdida de tiempo. Los hábitos son el vehículo que te lleva a un futuro deseable o indeseable. Lo que tú haces día a día está creando lo que tú eres y serás. Si no haces una agenda para tu bienestar futuro, el dolor lo hará por ti. Hoy te exhorto a que te muevas hacia el orden. No hay orden si no se honra, y no hay honra si no se guarda el orden. El orden aumenta tu productividad. Tu productividad aumenta tu contribución. Tu contribución determina las recompensas que recibirás en la vida. Orden es hacer lo correcto en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Nunca olvides que un ambiente y una cultura de honra provoca y produce un mover de milagros. ¿Necesitas uno? Pues a honrar se ha dicho. Hoy te invito a buscar nuestra página de Facebook, Carlos Cintrón, y conéctate a nuestro Zoom bajo Casa de Vida los jueves a las 8 de la noche, la hora del este, todos los jueves. Nuestro Zoom Casa de Vida, y escucharás más reflexiones como esta. Gracias, Pastor Ezequiel. Espero que te haya sido de bendición tú que has escuchado este podcast, y sigue escuchando estos podcasts que son de gran bendición. Bendiciones para todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Oh my goodness. Gracias, Pastor, por dejarse usar. De verdad que no hay palabras que añadir. Simplemente gracias. Hemos escuchado, hemos tenido un manjar, hemos escuchado una información, una enseñanza espectacular sobre la honra que no se escucha muy seguido en muchos sitios. Así que hemos sido bendecidos. Gracias, Pastor, por honrarnos, ¿verdad? Por participar en el podcast. Y nosotros de verdad que no podemos añadirle nada más a esto. Simplemente recuerda que Dios quiere que tengas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.